Ayer triunfó el no por estrecho margen y quedaron firmes los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y hay quienes plantean que, al menos a nivel electoral, el país quedó dividido en dos, teniendo la figura del presidente Luis Lacalle Pou ocupando un rol central. ¿Cómo se plantea el nuevo escenario político y social? ¿Cómo será el diálogo con la oposición y dentro mismo de la coalición de gobierno? Hoy, en La Letra Chica, el día después. Etapa superada, mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad. Ayer vimos a un presidente que con tranquilidad dijo etapa superada a las cosas y planteó una serie de cosas. Seguir haciendo lo que se estaba haciendo con una lógica hiperpresidencialista, sin una coalición que funcionara como tal y sin un diálogo de concreciones con la oposición, no parece ser un rumbo acertado. Vendría a ser algo así como, bueno, no se pueden hacer las grandes tareas del país ignorando a la oposición. Que es un poco lo contrario a lo que pasó con la LUC. Desearía que no volviera a ocurrir un episodio de ese tipo, porque creo que la democracia exige paciencia, discusión, reflexión, discutir tema a tema. Claramente tenemos que buscar que las soluciones se puedan lograr en clave de consenso nacional, de políticas de Estado. Esa es la lectura que hay que hacer de esta digamos, división clara que hay en dos mitades en el país. Es una votación muy impresionante, muy impresionante. El Frente Amplio y las organizaciones sociales reciben una ratificación muy fuerte de convocatoria. El gobierno tiene señales claras hoy de que de largo no puede seguir, que tiene que dialogar, puede hacerlo de una manera o de otra. Lo que hizo el pueblo uruguayo con sus militantes, hombres y mujeres golpeando puerta a puerta, realmente desde mi punto de vista fue heroico. Para el mundo, Uruguay va a las urnas, decide y sigue adelante como república. Y eso es lo que tenemos que cuidar mucho, porque es muy importante. Eso es muy importante. Y se cuida en lo grande, pero también se cuida en las pequeñas cosas diarias de la democracia. Reconocimiento de la derrota. Hijo de puta de Y para comenzar a analizar, a desmenuzar este resultado de ayer del referéndum y sus consecuencias y lo que se viene, por eso el programa de hoy se llama El Día Después, recibimos al politólogo y director de Factum, Oscar Botinelli, como columnista de este programa, en su primera participación de La Letra Chica 2022. Un enorme placer, Oscar, bienvenido. Cómo no, muchas gracias. En una gran maratón, aparte que suelen tener los politólogos activos en estas jornadas. Doblemente gracias por estar. ¿Y cuáles son las primeras lecturas? Lo que diríamos los titulares, por supuesto en lo jurídico, firmes los 135 artículos. ¿Y en lo político? Claro, lo primero es esto, un referéndum, un plebiscito, generalmente tienen dos resultados. El que uno llama jurídico-político, sobre el cual no hay dudas, es decir, siempre hay un resultado y ese resultado es claro, y es que, en el caso, por ejemplo, del referéndum, el recurso triunfa o el recurso fracasa y la ley se mantiene. En este caso, el recurso fracasó, la ley se mantuvo. Eso es nítido, claro, y no merece otros comentarios. Lo político es mucho más complicado porque hay muchas lecturas y depende de los puntos de partida. A nosotros en general nos seguimos un poco una metodología muy usual en los estudios electorales en el mundo a nivel universitario, que es comparar con el último resultado electoral existente para ver lo que puede llamarse fortalecimientos, debilidades o de los últimos actos electorales. Y lo que nos da es, primero, bueno, una cosa que se ha dicho mucho, es casi una especie de réplica o calco del balotaje. Con algunas variantes
que no es menor destacar, el voto en blanco esta vez tuvo una peculiaridad, no es un voto neutro, sino un voto raro. Cuando uno veía los que decían que voy a votar en blanco, tiene la característica de ser un voto pro-LUC, anti-izquierda, pero por lo menos no pro Lacalle Pou, incluso usando palabras alerta, luz amarilla. En una elección nacional el voto en blanco es neutro. Y aquí se dio la particularidad que el anulado, que es neutro, totaliza exactamente el mismo porcentaje que la suma del anulado y el blanco, tanto en octubre como en noviembre del 2019. Es decir, se ve que la gente entendió que el voto en blanco no era neutro, quería votar neutro y se corrió al anulado. Interesante, perdóname señalarlo, porque en un momento se dudó si la gente iba a estar bien informada o no acerca de cómo jugaban los anulados y en blanco. Pareciera al menos que sí, por esto. Bueno, no hay un estudio, claro, más que una inferencia, pero fue muy intensa la campaña de las últimas 2 semanas en aclarar la diferencia entre el voto en blanco y anulado, y da la impresión, habrá algún equivocado, pero que ese 1,2, 1,3% de voto en blanco, gente decididamente que quiso votar en blanco con esa característica. El no recoge un porcentaje que tenemos 30 y pico mil votos observados, que probablemente cerca del 60% vaya entre el no y en blanco, si se sigue la tendencia de lo que ocurrió en el balotaje y en octubre del 19. Y el 40 irá entre el anulado y el sí, más bien hacia el sí, y un poquito al anulado, lo mismo el otro, casi todo el no. Esto da la impresión que deja la diferencia del no sobre el sí entre 1,1 y 1,3%, puntos porcentuales. Y el no va a quedar en 48 y monedas, lo cual es claramente, nada catastrófico, pero claramente inferior a el resultado que tuvo Lacalle Pou en el balotaje. Óscar, en ese sentido, para ir completando un poco con cifras respecto a lo que tú estás diciendo, vamos a ver una gráfica. Los votos que obtuvieron los partidos donde podemos ver los votos que obtuvieron los partidos de la coalición en octubre de 2019 y después en noviembre de 2019, ya ahí siendo una coalición, ¿no?, que estaba consagrada, y también los votos que ahora se obtuvieron en el no. Como tú mencionabas, hay una disminución. Respecto a esto, ¿se puede interpretar como que hubo una caída del apoyo ciudadano a la coalición? Ahí estamos viendo en pantalla sí, con los votos hay que tener un poco de cuidado porque votaron ayer 140.000 personas menos que en octubre y noviembre. Incluso llamó la atención que votó un poco menos que en las departamentales, que fue en plena pandemia, donde había mucha laxitud para no votar, para justificar el voto, ahora no. Y sin embargo 140.000 habría que estudiar por qué. No es atribuible a que vino poca o casi ninguna gente del exterior, pero la gente del exterior nunca llega ni a 30.000, 20 y pico mil. Lo que vemos de la coalición es que obtuvo, no la coalición, los partidos separados de la coalición, el 54% en octubre. Hay que agregarle para el balotaje 1,2. Hay 3 partidos chicos, uno que está en el Parlamento, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, otro el Partido Verde Animalista y otro el Partido Digital, que todo supone que se dividieron los votos en conjunto, mitad para Lacalle Pou, mitad para Dian Martín. Entonces, el punto de partida de la coalición es más bien 55, así como el punto de partida de la izquierda deben ser 41. Resulta que saca 55 en octubre, 49 en noviembre, 50 en las departamentales de septiembre del año pasado y 48 ahora. Lo que da la impresión que, la verdad que estos 3, bueno, el de departamental es muy complicado, según el departamento actuaban como paquete de coalición, en parte separado, en parte una competencia fuerte entre Partido Nacional y Partido Global como en Salto, pero digamos, globalmente 50. Lo cual quiere decir que el dato de octubre no se repitió en las 3 elecciones subsiguientes y deja más sólido como valor de la coalición entre el 48 y el 50%.
Del otro lado, a la izquierda, dijimos que el piso era el 41, más o menos lo que obtienen las departamentales fue 40. Y en las elecciones, llamémosle binarias o polarizadas, es cuando las dos veces está en el 47%, sea en el balotaje, sea ayer. Aquí hay que tener cuidado. Del lado de la izquierda, que en la izquierda es el 41, los 6 son votos oscilantes que capta la izquierda en determinadas situaciones, no los captura, es un trabajo, un desafío que tiene planteado de aquí al 2024, que eso se consolide y que claramente está constituido, no digo lo de ayer exactamente, habría que estudiarlo, pero lo del balotaje, ese 6 puntos porcentuales es mitad gente que fue frente amplista, más bien votante o de origen, si no votante de hogar frente amplista, más bien del área que podemos llamar en el macro astorista, y que votó a Talvi, una opción que se veía como algo socialdemócrata, digo, en la imagen del votante. Y la otra mitad de un origen más, también frente amplista, de un origen más mujiquista, que votó a Cabildo Abierto. Lo que es claro es que ahí hay un punto muy importante de voto a Cabildo Abierto, que vota a Manini Ríos, a Cabildo Abierto, pero que no da un paso más allá hacia la coalición y menos hacia la calle Pou. Entonces, este también es un dato interesante. Es debilidad para la izquierda porque tiene que capturarlo, pero debilidad para la coalición porque eso es algo que se le escapa. Y por lo pronto, la coalición, después del voto en octubre del 19, no ha logrado superar el 50%. Este es un dato que incluso he visto hoy en algunas redes que molesta que se diga, ¿no? En las redes molesta tanta cosa, Oscar. Sí, pero hay una cosa cuando las redes son espontáneas y otras cosas cuando se ve exactamente los mismos términos por los mismos personajes cada vez que se refiere a las mismas cosas. Lo que es claro es que hasta el domingo de tarde nunca se oyó hablar a nadie del lado de la coalición del problema del desgaste que tiene el gobierno. Más bien la imagen era la contraria. La tesis de que este resultado es producto del desgaste apareció hoy de mañana, ex post facto, después que ocurrieron los hechos. Lo cual nos hace dudar por lo siguiente: este es un gobierno que, si bien lleva 2 años, no tiene el desgaste de 2 años de gobierno. La pandemia corrió a favor, sobre todo de la imagen de Luis Lacalle Pou, que fue muy bien cultivada, armada, construida durante, sobre todo, el pico más duro de la pandemia, con esas apariciones diarias de cadenas de hasta hora y media llegó a ver. Por otro lado, porque recién empiezan algunas medidas que afecten a la gente vistas como problema de gobierno. Hasta ahora eran vistos como problema de la pandemia, efectos de la pandemia, golpe de la pandemia. Por ejemplo, Oscar. Y bueno, temas relacionados a precios, a ingresos, que en realidad más que ingresos la gente lo que ve es cuánto le dan los ingresos, lo que está relacionado con precios, temas relacionados a la pobreza, y algo que osciló fue empleo, pero que hoy no hay un gran malestar con el tema empleo, pero sí con el tema precios básicamente, y que no alcance, digamos, el sueldo, la jubilación o lo que se gana trabajando por su cuenta. Puede haber incidido algo porque efectivamente hubo un cierto envión de aumento de precios, sobre todo lo que se llama la canasta, es decir, lo que es alimentos, esas cosas. Los últimos 15, 20 días en la feria, en los supermercados, se vio un aumento considerable. Me parece demasiado corto el periodo para que impacte electoralmente. Normalmente los tiempos son mayores. Lo que uno señala como preocupación del lado del gobierno es que si ayer hubo una actitud receptiva a que algo había cambiado, hoy de mañana se observó es todo sigue igual, más aún analistas, colegas, que han dicho el presidente salió fortalecido. Si esa es la lectura, uno le deja dudas qué pasa cuando vengan los problemas en serio, vale decir, el precio de los combustibles no se va a arreglar fácil, no por razones solo del gobierno, por la situación internacional.
Lo mismo el tema de los alimentos. Sí tiene que ver con Uruguay el tema de que el dólar esté bajando, que puede favorecer algunas cosas y perjudicar otras. Es decir, ahora viene un periodo de gobierno que va a ser más complejo que el que tuvo hasta ahora y llama la atención, no toda la gente en la coalición está conforme con esa lectura, que están pensando que acá no pasa nada y que, por ejemplo, situaciones similares a esto uno encuentra en la historia en otros países que tienen democracias consolidadas y este tipo de acto electoral, que cuando tienen un resultado no necesariamente adverso, pero que da una señal, es decir, hemos escuchado a la sociedad, hemos escuchado al pueblo, estamos atentos a lo que hubo. Y eso me parece que faltó. Y ahí van dos en una sobre coletazos o posibles consecuencias, porque se ha escuchado que podría haber cambios en el gabinete, eso por un lado, como respuesta a esto podría suceder, y por otro lado, que se haya centrado tanto en la figura del presidente, la defensa de este no, que termina siendo un triunfo electoral, ajustado, pero triunfo al fin. ¿Le puede generar problemas al Partido Nacional como principal partido de la coalición gobernante para encontrar un buen candidato o una buena candidata para las próximas? Es decir, si la calle sigue teniendo la pelota a él en los pies, digamos. Bueno, el tema es, la calle está en un desafío arriesgado, que es que se hizo un cultivo muy fuerte de su personalidad en un país que no hay reelección. Y hasta ahora se ha demostrado la tremenda dificultad, no quiere decir que él no la pueda resolver, pero tremenda dificultad de que alguien pueda transferir los votos cuando es un voto no institucionalizado, no a un grupo político, sino a una figura. Le ha pasado, se ha visto con el MPP, que ha votado de una manera con Mujica encabezando y otra no, que ahora tiene un desafío en la renovación. Es decir, esto de transferir los votos no es nada fácil y él necesariamente va a tener que transferirlo. Él además personalizó la LUC de una manera que uno decía que simbólicamente la hoja del no tenía su fotografía y su nombre, lo cual hace que el resultado, positivo según una lectura, pero no del todo positivo en cuanto al porcentaje de votos, bueno, tenga que ver con él. Es decir, el apoyo a Luis Lacalle Pou está por debajo de la mitad del país. Incluso la LUC como tal no tiene el apoyo de la mitad del país. Eso es lo que lo hace que no sea del todo positivo. Bueno, no. El tema es que el voto en blanco no juega en favor de la figura de Lacalle Pou. Juega en favor de la LUC, que es otra cosa. Claro. Ahí hay dos lecturas. Ahí lo que importa es el no. Y el no, muchos creíamos que podía haber llegado al 50%. No eran tantas las diferencias de votos, pero cualitativamente daba una imagen diferente, ¿no? El resultado simbólico era diferente, ¿no? Botinelli, hoy varios analistas hablaron de que el país quedó como dividido en dos, ¿no? De estas dos mitades. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Está de acuerdo con que ahora hay realmente una mitad y otras, debido al sí y al no, a los apoyos que tuvieron cada papeleta? Bueno, veamos, la palabra división puede haberse sugerido con el códice de grieta. Lo que es claro es que la arquitectura del Uruguay es que hay dos partes relativamente equilibradas. ¿Eso es algo histórico en Uruguay? No, bueno, en general el bipartidismo perfecto, en este caso sería bibloquismo, existió muy poco en Uruguay. Hubo algunos periodos en la década del 20, por ejemplo, pero en general siempre había más un 5-4, y hoy también, es decir, el bloque oficialista es en 10 partes 5, la izquierda 4, y después hay un 1 entre lo neutro y lo oscilante, que en lo oscilante, cuando la cosa se polariza, lo está captando la izquierda, por lo menos de 4 instancias ya tenemos 2, y de las 2 polarizadas se dio por la izquierda, pero hay que decir que la izquierda lo incluye en su inventario. Pero más el país está en un 5-4 y otra parte ahí. Pero lo que es claro que es un país en que hay relativamente dos visiones. Y el desafío que tiene el Uruguay es de dos periodos o de dos tiempos.
Uno es el largo periodo, el largo tiempo. Y ahí vienen medidas que van a atravesar los gobiernos. Uno de ellos, la reforma a la seguridad social. Sí, que ahí íbamos justo porque fue explícita la mención del presidente a la reforma de la seguridad social, de la educación y abrirse al mundo de otra manera más allá del bloque. Claro, el problema, a ver, acá diferenciemos lo que son medidas que requieren una base legislativa de la que son medidas de ejecución de las normas que ya existen. Ahí va. Igual hay que ver si requieren acuerdos, pero lo que lleva a lo legislativo, que es el tema de la, por ejemplo, la seguridad social, también la ley de medios, si no tiene un amplio acuerdo, es un tema que puede dejar dudas después cuánto se mantiene, si no cambia a los 2 años o a los 5, es decir, o 5 más después, es decir, puede quedar sujeto a las oscilaciones electorales del país. Cuando algo tiene amplio consenso se le ve como más sólido y más de largo plazo. Amplio consenso que es unanimidad, pero sí que sea algo más que la mitad. Pero después hay medidas también de largo plazo, educación, que no queda ubicado en un solo lugar. Es algo que puede hacerse por ley, algo que se puede hacerse por decisiones, por ejemplo, del CODICEN, de la ANEP, o de los órganos desconcentrados. Es decir, muchas veces los cambios educativos no son producto de una norma, sino un conjunto muy grande, a veces hasta de reglamentaciones, ¿no? Y entonces el consenso más bien tendría que buscarse, si es que se considera que debe hacerse, en base a cuáles son las líneas a partir de las cuales van a surgir las normas, los reglamentos, las decisiones. Pero después está lo del corto periodo. Es decir, el corto periodo hay problemas de empleo, hay que saber si se está sólido o no, o se viene a alguna debilidad. El tema de los ingresos de los hogares es un tema claro, el tema de los precios es un tema claro, y hay todo otro conjunto de desafíos, y el tema esto lo pretende manejar el gobierno por sí solo, es una opción, lo pretende buscar un consenso, es otro. ¿Se puede ya orejear eso o no lo sabemos? Bueno, yo lo que veo, acá hay 2 temas distintos. Porque este no es un gobierno monopartidario como fueron los 3 del Frente Amplio, que el tema pasa por lo que decide internamente ese partido, peleándose adentro o acordando adentro, pero dentro. Acá es afuera, acá es una coalición de 3 partidos relevantes, más otros 2, pero digo relevante por el hecho que si falla uno de los 3 no hay mayoría parlamentaria. Es decir, si no está con el Partido Nacional, Cabildo Abierto más Partido Colorado, no hay mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, esos 3 son imprescindibles. Y el tema es qué se entiende por coalición. Nosotros hemos insistido muchas veces que técnicamente no hay una coalición de gobierno, hay un gobierno monopartidario con participación de los partidos asociados y sí una coalición en el nivel parlamentario y legislativo. Porque una coalición de gobierno supondría, yo pongo 2 ejemplos que fueron coalición clara, el segundo de Sanguinetti y el de Valle, y cito algunos ejemplos, por ejemplo, Uruguay vota sobre el conflicto Rusia-Ucrania en la OEA, en Naciones Unidas, la decisión la toma el presidente y en algún caso ni siquiera se enteraron antes de salir en los diarios los socios. En cambio, en el gobierno de Valle, cuando en la intervención en Irak, la posición de Uruguay, que no fue la del presidente, originalmente, fue acordada por toda la coalición e incluyendo elementos de la oposición, que no era todo el pensamiento del Frente Amplio, pero recogía elementos, salió lo que era impotable para el Frente Amplio, digamos, ¿no? En el gobierno de Valle se cambia el ministro de Economía a mitad de camino y la decisión de cambiar el ministro es del Partido Nacional con Valle y con Sanguinetti, la calle Herrera, y el sustituto es acordado entre los 3. ¿Qué es Achugarri por Bención eso? Fue Achugarri, exactamente, sale Alberto Bención y entra Alejandro Achugarri.
En el gobierno Sanguinetti, la reforma educativa, si bien el diseño de rama, hubo muchos aportes, cambios y ajustes aportados por el Partido Nacional. Es decir, no era un gobierno ejercido monopartidariamente. Incluso cuando se hace un cambio, por ejemplo, un ministerio importante como es Relaciones Exteriores, son cambios acordados entre el presidente de la República y el presidente del Partido Nacional, que era Alberto Volonté. Ese es el funcionamiento de una coalición. Lo que se vio ayer fue confuso. El presidente dijo, la vicepresidenta de la República va a iniciar el diálogo, y habló del Parlamento. Hoy quedó claro que, más que en calidad de vicepresidente de la República, en calidad de presidente de la Asamblea General del Parlamento, va a ser un diálogo legislativo. Es decir, no se va a discutir las medidas de gobierno, sino las leyes. En ese sentido se sigue el mismo camino que hubo hasta ahora. Incluso en la palabra gobierno yo observo una confusión que tenemos todos, hasta los analistas, pero que el presidente le dejó muy claro. Dice, el gobierno mandó el proyecto ley de urgente consideración y hubo diálogo porque se cambió en el Parlamento. Resulta que en el Parlamento se cambió por las diferencias que hubo dentro de la coalición mayoritaria. Y salieron cosas tan importantes como que quedó afuera la desmonopolización de los combustibles, la desmonopolización de ANCAP. Se mantuvo el monopolio de ANCAP porque no lo desmonopolizar no fue apoyado ni por el Partido Colorado ni por Cabildo Abierto. Es decir, el diálogo se reunían los principales senadores, diputados de la coalición de gobierno para acordar entre ellos cómo iba quedando el paquete, sí recibiendo aportes de la oposición, ¿no? Pero el eje fue un diálogo intracoalición. Y cuando él habla que el gobierno envió, es la presidencia, el presidente el que envió, no el gobierno entendido como coalición. Y esto que parecería una clase de lingüística, de idioma español, no, hace a la esencia de qué se está hablando. Cuando dice el gobierno, pero cuando dice el gobierno, ¿en qué está pensando? ¿En 5 partidos, en 3 grandes partidos o en la figura del presidente de la República? Da la impresión que piensan en la figura del presidente. Entonces, ahí a mí me genera una serie de dudas cómo continúa esto. Ayer, anoche, yo veía que se podía apostar a una mayor, voy a dejar la palabra diálogo, mayor negociación, porque también se habló como diálogo es hablar. No, diálogo en el sentido profundo es negociar. Negociar es acordar, es buscar una síntesis. Entre los socios. Bueno, no, entre los que sea. Ay. El tema es entre los que sea. Se puede negociar entre todos, se puede negociar entre los socios. Bueno, yo ayer veía una mayor predisposición que la que he visto hoy, que veo más una ratificación del camino que vino hasta que entramos en la veda, digamos, ¿no? Botinelli, para ir cerrando, pues ya estamos llegando al final de este primer bloque de La Letra Chica. ¿Qué lectura hace del discurso que brindó ayer a última hora el presidente Luis Lacalle Pou? Habló de etapa superada, habló de ley que queda firme, ¿no? Como un pasar de página, ¿o no? Bueno, sí, pero yo digo que las dudas que acabo de plantear no quedó claro, sobre todo, bueno, el discurso aislado no, el discurso más lo de hoy, si efectivamente se abren etapas más amplias de negociación dentro de la coalición y sobre todo que las mayores diferencias aparecen entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, o entre el Partido Nacional y el Partido Colorado de un lado y Cabildo Abierto. Diferencias no menores, incluso hasta de estrategia de gobierno, cuando hay un explícito llamado de Cabildo Abierto, del senador Manini Ríos, al diálogo, a la negociación y al entendimiento entre las dos mitades del país. No es la misma postura que se observó, sobre todo en el presidente y algunas figuras, pero también algunas figuras coloradas. Hasta ahora no ha habido aparición de líderes colorados tomando postura sobre esto. Entonces, ahí es lo que tenemos como incógnita hacia adelante, ¿no?
Oscar Botinelli en su primera columna de La Letra Chica 2022, en este programa titulado El Día Después. Muchas gracias, nos Muchas encontramos gracias. dentro de algunos ¿Cómo días. no? Nos Sí, el reencontramos tema dentro. que vamos a claramente tener que seguir en breve, ¿no? Seguramente, por intracoalición, extracoalición, Sí, los mucho para socios, no dialogar, socios, negociar y mucha política para desmenuzar. Bueno, quédense que ahora en el segundo bloque se viene Amira Faúndez, vamos a seguir metiéndonos en este Día Después.